y el 19. ¿Sí? Vamos a ver esos ejercicios hoy. Bueno, bueno, ahí está entrando más gente. Bien, ahí les comparto, chicos. ¿Se ve, chicos, o no? Un PowerPoint. Sí, profe. Lo ven ahí bien. Bien, acá vamos a ver, como les decía, el capítulo de impulso angular de una partícula, y vemos el ejercicio 17 y 18 y 19. Bien, acá vamos a ver esto, lo que se llama primero unos conceptos a utilizar, ¿sí? Vamos a ver, acá vamos a ver lo que es dinámica rotacional. Voy a usar si necesito escribir algo en la pizarrita, escribo, pero lo voy a usar al PowerPoint porque la verdad que los gráficos no me salen a mí muy bien en la pizarrita, así que lo voy explicando de acá. Si necesitan que vaya a la pizarrita y explique algo más detallado, me dicen. Entonces acá tenemos, esto lo que vamos a ver primero son los conceptos a utilizar, dice. Bueno, la dinámica rotacional estudia las causas del movimiento de la rotación. Recuerdan que nosotros hemos visto las leyes de Newton, ¿sí? Hemos visto la cinemática, después hemos visto las leyes de Newton, donde están las causas, digamos, las fuerzas, ¿sí? Las fuerzas, que son las causas del movimiento. Y entonces en rotación también vamos a ver las causas de la rotación, ¿sí? Cambios de posición angular de una partícula respecto a un origen de coordenadas. Bien. Entonces, lo importante acá es definir lo que es un momento de una fuerza respecto a un punto O, ¿sí? Esto es importante cuando definimos este vector que se llama momento de una fuerza, que se denota con la letra M, depende del libro, ¿no? Hay libros que denotan este momento de una fuerza con otra letra, pero no, nosotros nos manejamos con la letra M mayúscula, ¿sí? Momento de una fuerza. El momento de una fuerza depende del origen de O, ¿sí? Porque el momento se define como, está acá, R vectorial F, ¿sí? R vectorial F. Lo van viendo, chicos, ¿no? Lo vamos haciendo como un repaso. Esta es la definición de momento de una fuerza. Es una magnitud vectorial y fíjese en esto, es importante también en las unidades. En el sistema internacional, la distancia se mide en metro y la fuerza se mide en newton, ¿sí? Entonces, fíjese en que me va a quedar un newton por metro, ¿sí? Que está acá. Pero se acuerdan que en energía nosotros cuando teníamos fuerza por desplazamiento, o sea, tenemos unidad de fuerza por unidad de desplazamiento, era newton por metro, y le llamábamos joule. Pero acá tengan cuidado porque este newton por metro no se lo puede transformar en joule. Eso tiene que quedar muy claro con el tema de las unidades, porque justo este es un caso donde en física hay dos magnitudes distintas, el trabajo y la energía, que se miden en joule, con esta otra magnitud que es el momento de una fuerza, que es vectorial, y también se mide en newton por metro. Pero esto no lo podemos transformar en joule, ¿sí? Tengan cuidado con eso, porque es importante esto que les estoy diciendo, ¿sí? Yo no lo puedo transformar a esto en joule, es newton por metro. La unidad de momento de fuerza, newton por metro. ¿Cómo se mide el módulo, cómo se calcula el módulo de este momento? Como es un producto vectorial, ustedes habrán visto en álgebra,
que es el módulo de uno de los vectores, o sea, el módulo de R por el módulo de F, por el seno del ángulo entre los dos. Y si recuerdan álgebra, cuando han visto producto vectorial, le han definido el módulo de esta manera, ¿sí? ¿Y cómo sacamos la dirección? Bueno, la dirección va a ser perpendicular al plano que contiene a R y a F, ¿sí? Fíjense en que acá abajo hay un gráfico con vectores genéricos A y B. Cuando yo hago el producto vectorial de A con B, A y B están en un plano y el vector que está de verde es el producto vectorial entre A y B, es perpendicular al plano, ¿sí? Es perpendicular a este plano. Y si yo hago el producto vectorial de B con A, tiene sentido contrario, ¿no? Va para abajo. Entonces, la dirección es perpendicular al plano y el sentido se obtiene al aplicar la regla de la mano derecha, ¿sí? Hay varias reglas, ¿sí? para ver cuál es el sentido. ¿Cuál es la regla de la mano derecha? Bueno, ahí, digamos, con la mano derecha, por lo menos hay dos reglas. Yo uso siempre la regla de, me quedo con esta en la cabeza. Acá me dicen que tengo que hacer el producto vectorial de A con B. Entonces tomo mi mano derecha y lo dejo libre al pulgar y los otros 4 dedos lo pongo en la dirección de A. ¿Sí? Los 4 dedos que restantes en la dirección de A. Y esos 4 dedos voy a rotar, los roto, los giro, de tal manera que A, esa dirección de A, rote hasta la dirección de B. Y en el ángulo menor, fíjense, porque yo puedo hacer dos ángulos acá. Puedo ir de A a B con el ángulo más pequeño o puedo ir de A a B en el sentido contrario, con el ángulo más grande. Siempre es con el ángulo pequeño. Si voy de A a B en el ángulo más pequeño que yo encuentre. Entonces, si yo tomo mi mano derecha y los 4 dedos, menos el pulgar, están en la dirección de A, giro los dedos hasta encontrar a B. Entonces ahí el pulgar me va a indicar hacia dónde es el producto vectorial, va para arriba. Y si yo hago B vectorial A, apunto mis 4 dedos en la dirección de B y encuentro al vector A girando mis dedos. Y el pulgar me indica hacia dónde está el producto vectorial. ¿Sí? Esa es la regla de la mano derecha. Después hay una regla que se llama de tirabuzón. Después hay que mostrar los dedos así como lo estoy haciendo ahora, ¿sí? De tal manera que estos dedos forman entre sí 90 grados y puedo también hacer una regla con la mano derecha. Ustedes usen la regla que quieran, la que más les conviene para ver el sentido del producto vectorial. Bueno, acá está en rojo lo que yo les decía, la magnitud, el producto vectorial es una magnitud vectorial y como depende de R, ¿sí? Dentro de la definición está R, y bueno, R va a ser necesito para determinar R un origen, o sea, entonces el momento de la fuerza va a depender del origen que yo esté tomando para determinar el valor de la posición R. Casos particulares es cuando el seno es del ángulo 0 y cuando es del ángulo 180. O sea, cuando los dos vectores están en la misma dirección, en el mismo sentido, o están en la misma dirección pero sentidos contrarios. El seno de 0 y 180 es 0, entonces el momento de la fuerza va a ser 0. ¿Sí? Fíjense en que si hacemos acá en el gráfico un diagrama en el plano, y acá tengo una partícula, yo tengo R y tengo F. Si yo hago el producto vectorial, este R y este F están en el plano XY. Entonces el producto vectorial tiene que estar en un plano perpendicular al XY, que es el plano Z, que sale de la pantalla, sale hacia ustedes, el eje Z, ¿sí? El eje Z sale hacia ustedes. Y fíjense en que se pone este puntito, se hace un circulito y se pone un puntito porque me está diciendo que el vector momento viene hacia mí, ¿sí? Entonces, esto es para hacer un dibujo en el plano, ¿sí? Y el eje Z sale del pizarrón, iba a decir, sale de la pantalla hacia mí el eje Z, y cuando yo hago el producto vectorial, fíjense en R vectorial F, sale hacia afuera de la pantalla el momento. Y esto se esquematiza poniendo un circulito y un puntito.
Si el vector momento entrara a la pantalla, se hace una crucecita, ¿sí? Acá una X, indicando la parte, la colita del vector que yo estoy mirando. Acá estoy mirando la punta del vector, y si yo hago una crucecita, estoy mirando la parte trasera del vector, ¿sí? Y acá tienen abajo un dibujo en 3 dimensiones, X y Z, acá está R y F, y acá se muestra de esta manera el vector, ¿sí? En la dirección del eje Z. ¿Se entiende eso, chicos? Si tienen alguna duda, me dice. Pasemos a la otra diapositiva. ¿Se está viendo bien, chicos, las diapositivas? Sí, profe, se ve bien. Se ve bien, gracias, Sofía. Bueno, sigamos entonces. Bien, si se tiene varias fuerzas sobre una partícula, o sea, acá tengo a la derecha una masa M, tengo 3 fuerzas, de nuevo necesito un origen O para posicionar esa partícula con el vector R. ¿Y qué pasa con el momento de la fuerza? Bueno, tengo que calcular lo que se llama el momento neto o momento resultante respecto de O. Eso hay que aclarar, siempre es importante cuando hablo de momento aclarar respecto de qué origen estoy calculando momento. Bueno, el momento neto es la suma de los momentos de cada una de las fuerzas, ¿sí? Es la suma de todos los momentos de la fuerza 1, de la fuerza 2, de la fuerza 3, ¿sí? En particular, algunos podrían ser cero, algunos momentos podrían ser nulos, en particular, ¿sí? Por ejemplo, si esta F2 coincidiera con la dirección de R, acá no, pero si esta F2 coincidiera con la dirección de R, sería cero, ese momento, por ejemplo. Bueno, hasta ahí el tema de momento, ¿sí? Hemos visto la definición de momento de una fuerza y hemos visto que el momento neto es la suma de los momentos. Pasamos a otra cuestión. El trabajo del momento de una fuerza, ¿sí? También se puede calcular el trabajo. ¿Cómo se define? Bueno, el momento, el trabajo de un momento está acá, es una integral, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando hacíamos el trabajo de una fuerza era F producto escalar diferencial de R? Diferencial de R era un diferencial de desplazamiento, un pequeño desplazamiento. Pero acá como estamos en rotación va a ser el momento producto escalar un diferencial de ángulo, o sea, una pequeña rotación, ¿sí? Entonces el trabajo del momento va a ser la integral entre un ángulo 1 y un ángulo 2 del momento escalar diferencial de ángulo. Esto es un producto escalar. Fíjense en que el momento, dijimos, acá están las unidades, es newton por metro, y el ángulo se mide en radianes, ¿sí? Entonces me va a quedar newton por metro, radianes. Que es lo mismo que newton por metro, que es lo mismo que acá sí, estamos hablando de trabajo, este newton por metro lo puedo transformar en joule. A este sí, porque es trabajo. Al newton por metro, que es unidad de momento, no lo puedo transformar en joule. Eso tiene que quedar claro. ¿Y por qué desaparece el radian cuando voy de acá de izquierda a derecha? Porque ustedes recuerden que el sistema radial, ¿sí? El que tiene como unidad de ángulo es el radian, se ha definido como un cociente entre longitudes, ¿sí? Es la longitud del arco dividido en el radio, ¿sí? O sea, yo muevo una partícula a lo largo de una circunferencia, de un arco de circunferencia, y recorre una cierta longitud sobre el arco. ¿Qué ángulo he girado? Tengo que dividir el valor de ese ángulo, de ese arco, dividido en el radio. Y me va a dar un número que es, por definición, el ángulo que yo he girado, y se define o se le agrega la unidad radian. Pero como es un cociente entre longitudes, en realidad es adimensional, ¿sí? Ese ángulo no tiene dimensiones, ¿sí? No tiene unidades. El trabajo del momento sí se puede expresar como joule, ¿verdad? Con joule, sí, ¿verdad? Exacto. Trabajo y energía sí, el momento de una fuerza no, queda como newton por metro nada más. Lo que estoy explicando acá es que este radian lo puedo suprimir porque es en realidad adimensional la unidad de ángulo, ¿sí? Por lo que le estaba explicando recién. Esto es genérico, cuando el momento depende del ángulo, hago una integral, pero si el momento es constante, o sea, si el momento de una fuerza es constante, podría sacar esta m fuera de la integral y me queda la integral de un diferencial, es un delta,
Eso ya van a ver cuando vean integrales, créanme por ahora. Entonces va a ser el trabajo de un momento constante, va a ser el momento escalar el delta de phi, ¿sí? El ángulo que ha girado. Como es un producto escalar, ya sabemos cómo calcular, es el módulo de m, el módulo del ángulo girado, por el coseno, ahora es producto escalar, es el coseno entre estos dos vectores. ¿Sí? El coseno del ángulo entre estos dos vectores. Bien, sigamos. ¿Qué se define también? O qué es lo que vamos a ver importante aquí, lo que se llama momento de inercia, ¿sí? Momento, ¿por qué se llama momento? Porque tiene este R en la definición, ¿sí? O sea, importa la distancia entre O y la partícula. Cuando dijimos momento de una fuerza, dijimos era R vectorial F, ¿sí? Entonces siempre cuando uno tiene esa dependencia con la distancia al origen, ¿sí? Es lo que es un momento. ¿Sí? En este caso, momento de inercia, que se define como m, la masa de la partícula, por el módulo del vector este que la posiciona al cuadrado. Las unidades va a ser kilogramo por metro cuadrado, como estamos viendo acá, kilo por metro cuadrado. Esa es la unidad del momento de inercia. Esto va a jugar el papel, el momento de inercia, respecto de O. Fíjense en que acá O es importante, porque si O fuera distinto, o sea, si yo me movería para otro lugar, el momento de inercia sería distinto. O sea, es el momento de inercia respecto del punto O. Esto va a jugar el papel en rotaciones, va a jugar el mismo papel que juega la masa en la dinámica de Newton, de traslaciones, donde la masa, me dice a mí, es una medida de la inercia traslacional de un cuerpo. O sea, si yo tengo un cuerpo de mucha masa, me cuesta ponerlo en movimiento, o si está en movimiento, me cuesta frenarlo, ¿sí? Y acá, como estamos en rotaciones, este momento de inercia me está midiendo la dificultad del giro, ¿sí? La inercia rotacional para que esta masa, ¿sí?, se posicione en otro lugar, girando respecto del punto O, ¿sí? Me da una inercia de rotación. Y esa inercia de rotación depende de la posición, ¿sí? Cuanto más lejos está, más difícil de girar va a ser, ¿sí? La rotación va a ser más grande. Y eso lo pueden ver, digamos, palparlo, ¿no? ¿Sí? El momento de inercia depende de la distribución. Si yo tengo varias masas, el momento de inercia va a tener que ver con cómo están distribuidas las masas alrededor del eje de giro. ¿Sí? En el caso, este es un punto de giro. Entonces acá I0 dice es una magnitud compleja, pero que en este curso se lo tomará como una escalar, ¿sí? Mide la inercia de la rotación, que es lo que le estaba diciendo yo, de una partícula. Mientras más cerca del punto O se encuentra la partícula y menos masa tenga, más sencillo es ponerla a rotar respecto de O. O sea, cuanto más cerca esté y menos masa tenga, más fácil va a ser girar, ¿sí? Atención, dice la magnitud física, momento de inercia cambia si cambia el punto de giro, ¿sí? Lo que yo les decía recién, y esto está patente acá en R. Si yo me pongo en otro eje distinto y pongo un O', cambia R y va a cambiar el momento de inercia. Bueno, pasemos a la siguiente. Esto es repaso teórico, ¿no? El momento resultante respecto de O se lo puede calcular, el momento resultante, ¿sí?, como el momento de inercia multiplicado, este es un por común, ¿no?, multiplicado por eta, que es la aceleración angular. O sea, el momento resultante es el momento de inercia por la aceleración angular, eta, que le llamamos. Este momento resultante obviamente tiene que estar evaluado respecto del mismo punto O, ¿sí? Por ejemplo, acá O, ¿sí?, acá tengo el momento resultante. Si acá hay varias fuerzas aplicadas, ¿sí?, sobre esta partícula, evalúo el momento resultante. Y entonces fíjense en que acá eta y R tienen la misma dirección y el mismo sentido, ¿sí? En un movimiento circunferencial uniforme variado, el momento resultante es constante respecto de O, o sea, en el MCV, ¿sí?, es constante.
Y en el uniforme, el momento resultante es 0. Eso lo vamos a ver cuando veamos los ejercicios. Otra cuestión teórica importante es la energía cinética de rotación, ¿sí? La energía cinética de rotación se calcula como un medio del momento de inercia por el módulo de omega al cuadrado. Esto es la energía cinética de rotación, ¿sí? Que se mide en Joule, ¿sí? Recuerden que I sub 0, el momento de inercia, era kilogramo por metro cuadrado, y omega tiene unidad de 1 sobre segundo, pero como está al cuadrado va a quedar 1 sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Esto es, si ustedes transforman esto, van a quedar newton por metro, que es joule. Y la energía cinética de rotación se mide en joule. Pueden evaluar la energía cinética en dos instantes distintos, un inicial y un final, o sea que van a tener una energía cinética de rotación inicial y una energía cinética de rotación final, ¿sí? Y podemos evaluar una variación de energía cinética de rotación, y esa variación de energía cinética de rotación se denota como delta de energía cinética, ¿sí? Si ustedes recuerdan, nosotros hemos visto en la clase anterior que el trabajo neto era variación de energía cinética. Entonces acá también se puede demostrar que el trabajo del momento es variación de energía cinética, pero de rotación, ¿sí? O sea que el trabajo de M, del momento, el trabajo de M, momento de una fuerza, es igual a la variación de energía cinética. Lo mismo que teníamos que el trabajo de una fuerza, ¿sí? Que veíamos en Newton, la clase pasada, el trabajo de las fuerzas, de una fuerza F, era variación de energía cinética, de traslación. Acá el trabajo de M, del momento, es variación de energía cinética de rotación, ¿sí? Es bastante parecido lo que encontramos en traslación y en rotación, ¿sí? Después otro concepto que vamos a usar es el L, el momento angular de una partícula, ¿sí? L es R vectorial P, ¿sí? Como es un producto vectorial, ustedes ya saben, el módulo lo vamos a conseguir como R por P por el seno del ángulo entre los dos, ¿sí? Esto de álgebra lo pueden sacar. Fíjense en que la unidad va a ser metro por la unidad de P, que es kilo por metro sobre segundo, ¿sí? Recuerden que P es masa por velocidad, entonces la unidad de P es kilo por metro sobre segundo, y la unidad de R es metro. Entonces, en definitiva, me va a quedar kilo por metro cuadrado sobre segundo, que es la unidad de L, kilo metro cuadrado sobre segundo. Así se calcula el módulo. La dirección ya la sabemos, es un producto vectorial. R y P los puedo ubicar en un mismo plano, y L va a estar en un plano perpendicular a estos dos vectores, ¿sí? De nuevo, parecido al momento, cuando yo tengo puedo hacer un dibujo en el plano, en XY, acá está R, acá está P, en la misma dirección de la velocidad. Y si ustedes hacen el producto vectorial, ¿cómo tienen que hacer? Ustedes usen la regla que ustedes sepan. Yo pongo mis 4 dedos en la dirección de R, y de ahí con el ángulo menor me voy y giro esos 4 dedos hasta encontrar a P. El pulgar me dice hacia dónde va el vector producto vectorial, en este caso hacia adentro de la pantalla, ¿sí? Saliendo de la pantalla hasta el eje Z, pero acá el L está entrando, por eso es una crucecita. Veo la parte posterior, ¿sí?, del vector, que se lo dibuja así. O, si lo pueden hacer en el plano, acá van a estar RP y el L estaría para abajo, ¿sí? Si ustedes hacen R vectorial P, el vector me aparece por abajo, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí, chicos? ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿No se entiende? Bueno. Ustedes díganme si tienen alguna duda y yo trato de aclararla. Si la partícula describe un movimiento circunferencial uniforme o un variado, la cantidad de movimiento angular, esto no lo demostramos, pero está en teoría, L es I por omega, ¿sí? Li por omega.
siendo sentido y dirección coincide con el de omega. Y L tiene la misma dirección, estos dos tienen la misma dirección y sentido. Bueno, ahora vamos a esta parte, ya estamos terminando con la parte teórica. La derivada de, o sea, L es R vectorial P. Si yo derivo con respecto al tiempo, ¿sí? O que tengo un producto, va a ser la derivada de R vectorial P más R vectorial la derivada de P. La derivada de R con respecto al tiempo es la velocidad. Pero fíjense en que acá voy a tener en un producto vectorial. P y B tienen la misma dirección y el mismo sentido. Son dos vectores que tienen la misma dirección y el mismo sentido. Entonces esto me va a dar 0. Porque recuerden que me va a quedar el módulo de B, el módulo de P, por el seno del ángulo entre los dos. Y el ángulo entre los dos es 0. El seno de 0 es 0, entonces esto se va a hacer 0. Lo único que me va a quedar es el segundo término, que es R vectorial, la derivada de P con respecto a T, que esto hemos visto en las clases anteriores, que es otra forma de expresar la segunda ley de Newton, ¿sí? Entonces esto es la fuerza. Entonces fíjense en que me queda R vectorial F, pero nosotros dijimos que R vectorial F, ¿quién era? El momento. O sea que acá fíjense en que obtengo una ecuación parecida a la segunda ley de Newton, pero para las rotaciones. El momento de una fuerza es la derivada de L con respecto a T. Para las leyes de Newton nosotros poníamos que F era la derivada de P con respecto a T, y para las rotaciones M, el momento, es la derivada de L con respecto a T. Fíjense que acá abajo está lo que yo les digo, ¿sí? F igual a M por A es de B sobre dt, dP va a ser M de B, ¿sí? M de B, que está acá arriba, fíjense, dP, y bueno, juntando estas dos que están en el medio, obtengo la última. Y fíjense en que el tiempo acá lo puedo pasar multiplicando para el otro lado y me queda dL igual a momento de una fuerza por dt. ¿Sí? Si es un vector constante, me va a quedar un delta dL, va a ser un momento por un delta dt. O sea, si el momento de la fuerza es constante. Bueno, esto tiene una parte teórica larga. También el momento de una fuerza, fíjense que acá tengo R vectorial F. También el módulo se le puede calcular como el módulo de F por la distancia entre el O y la dirección de la recta, o sea, la recta que contiene a F es la dirección de ese vector. Entonces yo voy entre O e intersecto esa dirección que contiene a F, pero con una recta que haga un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Entonces yo puedo calcular el momento de F multiplicando el módulo de F por el módulo de esta, por esta longitud, ¿sí? Que le llamo D. Esto le llaman brazo de palanca. Lo habrán escuchado en una clase o lo pueden leer en los libros. Es otra forma alternativa de calcularlo, ¿no? La dirección va a ser perpendicular al plano entre R y F, y el sentido está dado por la regla de la mano derecha. Lo mismo sucede con L, que yo tengo R vectorial P. Si yo construyo esta longitud, esta recta, de tal manera que sea perpendicular a la dirección de P, yo puedo conseguir el módulo de L multiplicando esta longitud por el módulo de P. ¿Sí? Esto se puede demostrar, chicos, pero nos tomaría mucho más tiempo. Vamos a los ejercicios y ahí vemos si reforzamos un poquito lo que hemos visto ahora rápidamente en teoría. Sobre una superficie horizontal, dice, una partícula de masa de 50 gramos gira con velocidad angular constante, describiendo una trayectoria que es una circunferencia de radio de 100,0 centímetros. ¿Sí? Entonces, ahí está. Entonces dice que acá gira con una velocidad angular constante, dice el problema. Entonces estoy en un MCU, velocidad angular constante. Esto significa que no hay aceleración angular, eta vale 0,
y omega es un vector constante. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo tengo. ¿Qué es lo que me pide el problema? ¿Cuánto vale la fuerza resultante sobre la partícula si gira a razón de 720 revoluciones por minuto? Bueno, fíjense, acá hacemos un gráfico. La partícula, acá voy a poner una dirección radial. Este eje que está acá es una dirección radial. Y acá tengo una dirección tangencial, ¿sí? Que me va a hacer falta para describir el comportamiento o el movimiento. Acá está la partícula. Va a haber una fuerza centrípeta, que es la que está de verde, y si está apoyado, esta partícula está apoyado en algún lugar, digamos en una superficie, hay una fuerza normal y tengo la fuerza peso. ¿Sí? Y esto está girando en la mesa, por ejemplo. Entonces, ¿cuánto vale la fuerza resultante sobre la partícula? Bueno, hay tres fuerzas, la normal, el peso y la fuerza centrípeta. Vamos a aplicar la segunda ley de Newton, que me dice que la suma de fuerza es masa por aceleración. Y acá vamos a decir sobre el plano de movimiento, acá tengo una fuerza, a las fuerzas las puedo descomponer en tangencial y en radial. ¿Sí? Fuerzas tangenciales y fuerzas radiales. ¿Sí? Las fuerzas tangenciales son cero, ¿sí? Porque acá no estamos en un movimiento circunferencial uniforme, acá no hay fuerzas tangenciales. ¿Sí? Entonces las fuerzas tangenciales, la suma de fuerzas tangenciales, cero, porque en realidad no hay fuerzas tangenciales. Y fuerzas radiales sí hay, que va a ser la fuerza centrípeta. ¿Sí? Entonces la fuerza centrípeta es masa por aceleración centrípeta. Y el otro caso que tenemos es sobre el eje Z, dirección tangencial radial, y tenemos el Z. Sobre el eje Z voy a tener la suma de fuerzas en el eje Z es la normal y el peso. Entonces va a ser la suma de fuerzas igual a masa por aceleración. Como ya hemos charlado un poco clases anteriores, como todo esto está en la misma dirección, puedo sacar el versor K, porque todo está en la misma dirección. Entonces la normal va a ser el módulo de la normal, apunta para arriba la normal positiva, menos el módulo del peso va para abajo, igual a masa por aceleración. Pero acá esta partícula no se está moviendo en el eje Z, por lo tanto esta aceleración va a ser cero, ¿sí? Esta fuerza en el eje Z va a ser cero, ¿sí? Entonces eso me dice que la normal y el peso tienen el mismo valor, ¿sí? Entonces la única que me va a aportar una fuerza es la centrípeta, ¿sí? La fuerza centrípeta. Entonces vamos a la siguiente. La única fuerza entonces es la centrípeta, distinta de cero. Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces la fuerza centrípeta va a ser la masa por la aceleración centrípeta, ¿sí? La normal y el peso son iguales. La aceleración centrípeta, esto está de teoría, y es omega cuadrado por L, ¿sí? La aceleración centrípeta es omega cuadrado por L. ¿Cómo calculo omega cuadrado? El problema me dice que está girando a 720 revoluciones por minuto, y con eso puedo calcular omega, el módulo de omega, ¿sí? 2 pi la frecuencia, y saco 75,4 1 sobre segundo. O sea, de acá, de este valor, saco omega. Con omega y con el radio, y con la masa, calculo la fuerza, el módulo de la fuerza centrípeta. ¿Sí? O sea, la masa la tengo, me la da el problema, omega tengo que hacer un cálculo previo, y R lo tengo. Entonces reemplazo todo y hago el cálculo. O sea que la fuerza, el módulo de la fuerza centrípeta es de 284 newton, y como muestra el gráfico es, bueno, acá es la fuerza resultante, la suma de todas, la que está de rojo, que va a ser coincidente con la fuerza centrípeta. ¿Cuánto vale el vector momento? Me pregunta el otro apartado, ¿cuánto vale el momento de rotación respecto a C? Y ahora vamos al momento respecto a C.
calcula el momento es con la regla de la mano, el módulo F y el C. Entonces esto mismo hay que explicarlo. Disculpe, profe, parece ser de que tiene mala la colección porque no se le entiende. Se está trabando mucho. ¿Está trabando mucho? Bueno. Presentación. ¿Se escucha mejor? Saco la cámara. ¿Me escuchan ahí, chicos? ¿Mejor o no? Sí, lo escuchamos. ¿Se escucha bien ahí? Sí. Bueno. Vuelvo a compartir, usted dígame si se traba. Bueno. Ahí se ve la diapositiva, chicos. No, no se ve. Y se lo escucha trabado. No se ve nada. Pensaba que ya voy a... Tecnologías estas. Y chicos, bueno, diapositiva. Persiste el problema. Bueno. ¿Me escuchan trabado todavía, chicos, o no? A ver ahí, hable. ¿Están ahí? Sí, se escucha, pero no se ve, profe. Se escucha, bien. Ahí se escucha. Dejo de compartir ahí. Les vuelvo a compartir, probemos una vez más. A ver qué pasa. Digo, última, reinicia el router, profe. Pero intento ahí una vez más. Ahí estoy compartiendo, chicos. A ver ahí. Hable. Se, Se ve, pero no se lo escucha, Claro, profe. cuando comparte pantalla se le traba mucho. se traba mucho. Acá. ¿Me escuchan ahí? A ver ahí. ¿Me escuchan ahí? Ahí sí. Y bueno, ¿cómo podemos? Puede probar saliendo, profe, y volviendo a entrar. Sí, yo haría eso. Ahí va. Ahí está. Ahí se escucha. Se escucha, se escucha.
por ahí. Tengo suerte con la pizarrita. Mm. Muy trabado, profe. Bueno. Lo estoy compartiendo. No se ven. Mm. Compartir pizarrita y lo escuchan. Ay, profe, si está hablando, no lo escucho. Muy trabado. Y no sé qué decir. Mm. ¿Qué se puede hacer? ¿Escuchan? Hay que esperar un rato, A ver, ¿no, ahí, profe? probemos sin cámara. No, robótico. Eh, eh, Yo diría que reinicie su router y nosotros lo esperamos para hasta que vuelva a entrar. Sí. bueno, Si no, fíjese ahí en su casa quién está usando el internet, si están descargando algo por ahí.
¿Se escucha? A ver ahí, hable. Hola, Saque la cámara. acá. Nada. A ver ahí, hable. No, profe, no se escucha nada. Nada. Hable ahora, hable ahora. Ahora sí lo Hola, escucho yo. Ahí sí. hola, hola, Lo se que escucha. podemos hacer, profe, es que le pase el PDF a uno de nosotros y uno de nosotros comparta pantalla. Sí, podría ser. Y nada, lo puedo compartir. Y si no, bueno, ahí la tengo. No se ve, No, profe. nada. Ujú. Una pizza Se le escucha muy trabado, profe. muy trabada. Profe, lo que puede hacer es entrar con los datos, si tiene un teléfono a mano por ahí. Ajá. Y la pizza. Mm. ¿No la ven? Sí, se ve la pizarrita, profe. ¿Se ve? A ver. Sí, pero está escribiendo porque no se ve que está escribiendo. Aquí. La ven, entonces. Listo. Aquí les puedo, ya no quito tiempo, explicar. ¿Se ve ahí entonces? Sí, profe, sí se ve. Sí. Bueno, entonces el problema sería que tengan más conforme tenía No se lo escucha, profe. Se le escucha trabado otra vez. trabado. Entonces, bueno, ya voy a avisar acá en la carta, chicos, a ver si me
¿Y ustedes qué otro día podrían, para que nos juntemos? ¿Podrían otro día? Profe, Sí, profe. sí, te escucho. Creo que hay una clase mañana de 8 a 10. Yo podría entrar a esa, digamos. No hay drama que entre un día en otra comisión, ¿verdad? No, no hay problema. Ahí se le Para escucha bien, conectarme a esa, profe. digamos. Y la otra yo tengo mañana también con otra comisión a la tarde, el viernes a las 4 de 4 a 6. Profe, le hago una pregunta. ¿En el PDF están resueltos los ejercicios? Como lo estoy mostrando, es un PowerPoint, no es un PDF. Perdón, ¿el PowerPoint están resueltos los ejercicios? Como te lo voy mostrando, digamos, por ahí la resolución detallada no está. O sea, están No. los números. Ahí se lo estoy escuchando bien, profe. Claro, porque ahí Ahora, se lo escucha bien. ya, digamos. Tipo Está sin perfecto. cámara y sin presentar. Ahora se lo escucho bien. Capaz que en 5 minutos vuelva a fallar, pero por ahora ya está bien, digo. Bueno, pruebo con la pantallita de nuevo para escribirles yo. Y si no, yo tengo mañana de 4 a 6. ¿La pueden ver la pizarrita, chicos? Sí, profe. Sí, profe, Sí, pero profe. no se ve que esté escribiendo. Bueno. No, quiero que la vean en la pantalla. Si se la ven ahí. Sí, profe, sí se ve. Me escuchan también. Bueno, en el problema 17, fíjense que estamos en el 17 recién, estamos empezando. Una parte que sigue una trayectoria diferencial. Eh, y por eso voy a usar yo en esta clase el PowerPoint, no tanto la pizarra, porque por ahí estos dibujitos me cuestan a mí hacerlos. Pero bueno, tengo el eje X, el eje Y y el eje Z. Acá van a tener que tomar apuntes. Y esto está girando a razón de 720 revoluciones por minuto. Entonces, sabemos que una partícula aquí está sujeto al peso, está actuando la normal y está actuando una fuerza que es la fuerza centrípeta, ¿sí? Que apunta hacia el centro, que es la fuerza que me cambia la dirección del movimiento. Entonces, ya son las fuerzas centrípetas. Se le está trabando de vuelta, profe. Eso es lo No que me se lo están pidiendo. escucha, profe. No se escucha. Chicos, bueno, no vamos a poder entonces seguir con la... Eh, eh, hago clases con la otra comisión. Profe, de última no nos puede compartir el PowerPoint a uno de los chicos y que lo comparta para todos, digamos, que lo pase para que lo veamos todos. No Sí, están... profe, puede grabar la clase cuando tenga mañana
nos las comparte al mail después cuando nos llegó la invitación. Sí, sí, claro, si es que no, todos podemos estar mañana. Listo. Nosotros mañana, es 18 línea. Ya no. Cuatro, seis. Sofía, ¿usted me escucha? No, no se escucha, profe, muy trabado. O sea, no entiendo muy bien. No, quiero- pero si se trata, no voy a acabar. Tenés un- y con suerte. No se escucha, profe. No se entiende Bien. nada, profe. Nos vemos, chicos, suerte. Nos vemos, profe. Nos Chao, vemos, profe, que le profe. vaya bien. Nos vemos, profe.